Hey amigos canábicos, aquí Whitman. Conscientemente, en el video de hoy estamos aquí en una entrevista en el laboratorio de Lab 3 de la empresa Quimos, acompañado de Jesús Acedo. En este video les vamos a hablar de los análisis que se hacen para los cannabinoides, terpenos y otras sustancias que contiene el cannabis, así que no se dejen de ver este video. Bueno, Jesús, gracias por invitarme por aquí a conocer este laboratorio de Lab 3 de la empresa Quimos. Me decías que eres el consultor técnico de aquí del laboratorio, entonces pues bueno, muchas gracias. Vamos a enseñarle a nuestra comunidad canábica cuáles son los análisis que se hacen de cannabinoides. Bueno, cuéntanos un poco más acerca de esto. Claro, no, ante todo muchas gracias por la invitación, Whitman. Pues siempre ha habido como el tema del misterio de todas las pruebas que se hacen, por qué se hacen, pero la idea de acá en Quimos en Lab 3 es de educar a los consumidores, a las industrias y hacer más como llevadero esa parte que puede ser como un poco como misteriosa, como complicada, pero llevarlo de una forma sencilla y educativa a todas las personas. Inicialmente, pues como tú sabes, desde hace ya como unos 4 años ya está todo el tema de la regulación del cannabis medicinal acá en Colombia, y se ha empezado a crear laboratorios que pueden hacer todos los análisis correspondientes al control de calidad del cannabis medicinal. Lo primero que se hace es lo que es la cuantificación de los cannabinoides. Entonces, cuánto tiene de THC, cuánto tiene de CBD, de CBN, son alrededor de 20 o 30 cannabinoides diferentes que se han estudiado al momento. Entonces es una de las pruebas principales. Dependiendo de qué tanta cantidad de cannabinoides tenga, pues el material vegetal o el producto terminado pues tendrá un efecto deseado, dependiendo del cannabinoide que tenga. Entonces es una de las primeras pruebas que se realiza. Otro tipo de prueba que se realiza es la de los terpenos. Los terpenos son los compuestos que le dan como el sabor y el olor a diferentes cosas. O sea, no es exclusivo del cannabis. Así como las frutas también tienen terpenos. Exacto. Entonces, por ejemplo, la naranja o los cítricos tienen mucho limoneno. Entonces, ese terpeno en particular a escala industrial se explota, por decirlo así, para darle sabor, por ejemplo, a yogures, a caramelos, etc. Entonces, de la misma manera, se ha venido estudiando todo el tema de los terpenos por el efecto tanto al sabor, al olor de los productos de cannabis, pero también a su efecto terapéutico. ¿Sí? Se usa, por ejemplo, aromaterapia, etc. De eso leía hace poco un artículo de una empresa en Israel que se dedica solamente a la producción de terpenos, y decían que ahorita, aprovechando de alguna forma todo lo que ha pasado con este tema de la pandemia del COVID, ellos aprovecharon para hacer un estudio del uso de los terpenos como antiviral, y dice que les fue muy bien. Sí. Entonces, pues, ¿a qué vamos? A que hay muchas cosas por estudiar y definir con respecto al cannabis, y a través de estos estudios de laboratorio pues se van logrando, por ejemplo, cosas como esas, saber qué terpenos tienen las diferentes variedades del cannabis. Sí, exactamente. No es solo... O sea, estamos, digamos, como descubriendo qué tantas propiedades puede tener la planta. Pero entonces hay mucha gente que se ha enfocado pues los terpenos, de los terpenos no hablan tanto, pues que si los cannabinoides y todo eso. Pero a escala industrial es también interesante todo el tema de los terpenos, porque estamos hablando de que tal vez un litro de algún terpeno en particular puede estar costando $5,000 a $10,000. Entonces también es una fuente interesante de la industria del cannabis, no solamente enfocarse a los cannabinoides, sino también al tema específico de los terpenos. Bueno, y hay una cosa que yo no sabía, por ejemplo, el tema de los terpenos, y es que comentaban ahí que esta empresa se dedica solamente al tema de los terpenos, porque otras empresas que, por ejemplo, sacan extracciones de cannabis, dice que en el proceso de extracción del cannabis el terpeno, que es tan delicado, se pierde mucho.
Entonces que ellos lo que hacen es producir terpenos para venderle a estas empresas para que ellos pongan terpenos de esa misma variedad y la extracción siga conservando de alguna forma también las características que le aporta el terpeno, olor y sabor. Sí, y la parte terapéutica. Sí, tal cual. Entonces ese es otro de los análisis que se hacen acá en el laboratorio, que se hace por cromatografía de gases y espectrometría de masa. Otro de los análisis que se hacen es los agroquímicos, o sea, los pesticidas organoclorados. Entonces acá en Colombia normalmente pues donde se estaba sembrando cannabis habitualmente se sembraba flores. Entonces a las flores, para que pues estén bonitas y todo esto, le echan mucho agroquímico para evitar que se lo coman las plagas. Pero pues como no es comestible, pues lo hacen a diestra y siniestra, no importa. Pero en el tema del cannabis, como finalmente es para uso medicinal, requiere que cumpla con ciertos estándares. No, dependiendo del país donde yo vaya a exportar, esos niveles son mucho más rigurosos y más pequeños la cantidad máxima que pueda tener de algún tipo de agroquímico. Entonces los agroquímicos que hacemos acá son una variedad que se llama organoclorados, que son uno de los como más tóxicos y que habitualmente se usaba acá. Actualmente están en teoría prohibidos, pero todavía se siguen utilizando y encontrando porque ellos son digamos resistentes a, no se lo come ninguna bacteria, ningún microorganismo así. Entonces si hace 50 años lo utilizaron en algún suelo y yo agarro un pedacito de ese suelo y lo analizo, y están ahí presentes. Entonces en ese caso el estudio de los agroquímicos sirve para saber específicamente qué tipo de agroquímico es y para poder establecer mecanismos de lo que es la bioremediación. Entonces hay gente que basado en esos estudios hacen, por ejemplo, entonces siembran alfalfa o siembran papa o siembran algún tipo de cosa que crezca rápido, absorba esos contaminantes y pues luego se disponga de forma adecuada. Bueno, pues se podría en ese caso también implementar el mismo cannabis, ¿no? Porque el cannabis se utiliza para bioremediación. Sí, claro. Y en este caso para remediación de suelo sería bueno, solamente que se podrían utilizar variedades más como del lado del cáñamo, que es el de uso industrial. Sí. Entonces él como mete de su raíz profunda y absorbe bastante, sirven para la remediación. Sí. Entonces digamos que se puede como complementar. Y otra cosa importante ahí para la gente que está pensando entrar a la industria del cannabis, importante por ejemplo eso, hacer el análisis de suelos y ver qué se había cultivado en esta zona y luego de eso hacer el análisis de laboratorio para determinar qué posibles contaminantes puede tener, que es el análisis que también se hace acá. Sí, lo importante específicamente del tema de agroquímico es que a veces compramos la finca, suponemos, hacemos digamos que todo el estudio, el proyecto, entonces compramos la finca, ponemos invernaderos, todo esto. Y no nos preocupamos por el agua que le colocamos en las plantas y el suelo. O sea, las condiciones ambientales. Exacto. Entonces es muy importante porque incluso si los vecinos, por ejemplo, contaminan el agua que estamos usando, entonces el producto final que yo voy a obtener va a estar contaminado con esos agroquímicos. También se habla pues del tema de metales pesados. Entonces es sumamente importante todo este tema porque debemos recordar que la idea es que el producto que se obtenga sea de calidad farmacéutico, entonces que no tenga trazas de ningún compuesto que pues, pueda ser ajeno a la materia prima que estamos fabricando. Entonces es otro de los análisis que se le realiza a todo lo que son productos terminados, material vegetal. También otra cosa que se hace es ya al producto terminado lo que se llama los solventes residuales. Cuando hablamos de solventes residuales es, por ejemplo, cuando hacemos una extracción con butano. ¿Sí? El butano en sí tiene otros componentes que pueden ser el heptano, el hexano, que son hidrocarburos de cadena larga o ramificada. Entonces esos componentes también cuando lo consumimos puede tener efectos nocivos a la salud. Entonces por eso se regula que en el producto terminado máximo haya ciertas cantidades de esos solventes residuales. Entonces esa práctica se hace
a todo nivel, digamos, específicamente de farmacia, para asegurar, por ejemplo, cualquier pasta que uno tome, ibuprofeno o acetaminofén, en alguna parte del proceso se usa solventes para poderla encapsular y que queden de esa manera cuando las compactan. Entonces se puede usar acetato de etilo, acetonitrilo, metanol, etanol, cualquier tipo de solvente. Y eso es lo que se revisa en ese producto terminado para que en el momento que se haga el consumo, pues sea algo lo menos nocivo a la salud de esos componentes que puedan estar presentes. O sea, son como una cantidad de máxima permitida de ese tipo de componentes. Entonces se monitorea, por ejemplo, el etanol es un solvente que se usa, pues no es tan, digamos que no es tan nocivo como otros, pero igual se regula. Son máximo 5.000 partes por millón en el producto final. Pero hay otros que pueden ser nocivos a una cantidad, por ejemplo, de 1 parte por millón. Entonces, de esa manera se asegura que el producto final cumpla con esa característica. Bueno, Jesús, ¿y quiénes deberían hacer este tipo de análisis de cannabinoides? Yo creo que todos, porque pues si yo tengo por el autocultivo y quiero saber cuál es la potencia o cuál es la relación de THC-CBD que tiene la planta, entonces se puede hacer un análisis de cannabinoides. ¿Sí? Aunque uno crea que estoy haciendo el autocultivo, que en teoría no tiene agroquímico, por ejemplo, si yo uso todo el tema, el aceite de neem. El aceite de neem es un extracto natural que tiene un agroquímico. ¿Sí? Entonces también tiene una cantidad máxima permitida, por ejemplo. Entonces debemos hacer eso. Así como le medimos el pH al agua, todo esto, también deberíamos hacer todo ese tema de asegurar. ¿Principalmente quiénes? ¿Las empresas? Que están dentro las empresas, del mercado medicinal. Claro, eso obligatoriamente lo deben hacer. Ya en el tema de consumo recreativo, pues ya es un tema para saber exactamente cuál es el efecto que pueda tener, todo esto, ¿no? Pues yo veo ahí algo que me parece importante, y es, por ejemplo, en el caso de los cultivadores, hay unos que son breeders, que ya son criadores, y ellos muchos han creado su propia genética. Entonces esta es la oportunidad también, por ejemplo, para que esa genética, hacerle todo su análisis y saber qué tipo de cannabinoides tiene y si puede tener también trazas de algún tipo de contaminante, de terpenos. Sí, totalmente. O sea, este análisis obviamente están enfocados al tema industrial, para asegurar que el producto final cumpla con toda la expectativa y requerimientos a nivel farmacéutico. Porque pues el control de calidad está presente en todos los pasos del proceso productivo. Entonces, desde la planificación del cultivo, en lo que hablábamos del suelo, del agua, hasta para saber exactamente cuándo se hace la cosecha. Porque pues sabemos que a través de la observación podemos ver que si los tricomas están entre el 75 y 80%, yo debería hacer la cosecha. Pero también con estas pruebas podemos saber exactamente cuándo hacer la cosecha. Si yo por el tiempo sé que cada 3 meses puedo hacer la cosecha, pero supongan que por las condiciones ambientales el punto óptimo tal vez no es a los 3 meses, sino un poquito más. Entonces hago el perfil de cannabinoide y sé exactamente cuándo va a ser la cosecha para que buenísimo. se ven. Entonces es otra aplicación de los ensayos. Otra herramienta más para poder tener un producto final de mejor calidad. Exactamente. Así como cuando hablamos de los agroquímicos o los metales pesados, es importante también monitorearlo digamos, a todas las partes del proceso, porque al final si yo hago todo el proceso de transformación, yo lo que hago es concentrar cosas, ¿no? De una planta que tiene, suponte, 10%, 15% de los cannabinoides, paso a un extracto que tiene 80 o más por ciento a un aislado, ¿no? Pero asimismo se concentran los componentes no deseados. Entonces esos componentes no deseados, como los agroquímicos, entonces también se van a ir concentrando. Entonces
puede ser que yo pase de una parte por millón a un porcentaje más o menos alto en el producto final. Por eso también es importante. Ok, bueno, pues súper. Y entonces, Jesús, vamos a mostrarles específicamente cuáles son los análisis que se hacen y qué máquinas Sí, claro, se utilizan la para idea esto. es que conozca más o menos las máquinas que se usan y romper como ese mito de que son complicadas. ¿Sí? Sí, claro. Veamos ahorita el HPLC, donde se hacen los cannabinoides, y les explico cómo más o menos se hace todo el proceso. ¿Y qué otra máquina? Ahí También está el tenemos. cromatógrafo de gases, Ok, que nos permite hacer toda la parte de los terpenos, todo lo que sea volátil. Los terpenos, los cannabinoides pero neutros, los agroquímicos y los solventes residuales se hacen por acá, por el cromatógrafo de gases. ok, perfecto. Entonces, bueno, hagámoslo. Listo, vamos ahí. Dicen, yo seguiré haciendo estos temas hasta que el mundo la legalice. Highway, que la ganja es natural y tiene un uso medicinal.